Gracias por acompañarnos a este nuevo estudio en nuestro acostumbrado estudio verso por verso del libro de Génesis. En esta ocasión nos toca el capítulo 24. Es un capítulo muy importante en relación a la comprensión de muchos simbolismos. A través de los simbolismos que nosotros vamos a ver en este capítulo, podemos nosotros comprender muchos pasajes de la Biblia que se proyectan de forma profética hacia el tiempo de los profetas, incluso hasta el tiempo de Yeshua y posteriormente. Es un capítulo que refleja el amor de Dios por su pueblo, pero lo vamos a ver de forma simbólica, así es de que los aspectos simbólicos van a ser muy interesantes aquí. Recuerden que en el aspecto profético y simbólico, los integrantes o los protagonistas de los pasajes en ocasiones asumen un papel en un momento y en otro momento asumen otro papel. La idea es que nosotros comprendamos los pasajes con el propósito de afirmar una vez más cuál es el propósito de la iglesia hoy en día. La iglesia de Jesucristo, los llamados fuera, la Keilah en el hebreo, esta iglesia que no nace a partir de Pentecostés ni nace a partir de que vino Yeshua, Jesucristo, sino que es una congregación que nace desde el tiempo en que Israel es liberado de Egipto, pero que está siendo profetizado a través de todos estos capítulos y todos estos eventos en donde Abraham, Sara y su descendencia ponen las bases para el desarrollo de todo el plan de redención que Dios ha establecido para su pueblo, Israel. Así es de que, pues bueno, les voy a pedir que me acompañen, por favor, al capítulo 24, ahí con sus Biblias, con sus notas también, con sus libretas, y vamos a ir anotando algunos aspectos importantes. Ya después del estudio, recuerden que les invitamos siempre a que participen con nosotros, que nos acompañen a nuestra sesión de preguntas y respuestas relacionadas con este mismo tema. Así es de que pueden ustedes participar, si toman notas, seguramente va a ser muy interesante conocer sus opiniones. A partir del versículo 1, pero antes vamos a hacer una oración para consagrar este tiempo de estudio, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat que nos permites tener en Shalom, en descanso, Señor, en paz. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, Señor, que nos das para guiarnos, para abrir nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender las maravillas de tu ley y deleitarnos, Padre eterno. Gracias te damos, papito, por todas las personas que van a escuchar este estudio, Señor. A cada uno enséñanos, Padre eterno, de acuerdo a la circunstancia en la que vivimos, Señor, cómo aplicar tu palabra en nuestra vida, no ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu ley. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bien, dice desde el versículo 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. No se menciona el nombre de su criado en todo el pasaje, en todo el capítulo no se menciona. Sin embargo, tenemos un indicio en el capítulo 15 de Génesis, capítulo más atrás, en donde podríamos nosotros considerar que se trata ¿de quién? Eliezer, exactamente. Dice versículo 2 del capítulo 15, y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno,
Eliezer. Entonces, si Abraham estaba considerando, en caso de que no tuviera descendencia, tendría que dejarle toda su riqueza, toda su herencia a este Damaseno, este originario de Damasco, pues bueno, era obvio que, es muy obvio que era el más antiguo que él tenía. Entonces, y por lo mismo, pues vamos a ver más adelante, confirmamos un poquito más este indicio de que se trataba de Eliezer, precisamente porque es el hombre que estaba a cargo de toda su riqueza. Y vamos a ver una analogía en función del desempeño de este criado de Abraham, de este que suponemos que es Eliezer. El nombre de Eliezer significa Dios mi consolador. Es bien importante el papel que juega Eliezer a nivel simbólico. ¿Por qué? Recuerden que Eliezer recibe un mandamiento de Abraham y es un pacto que hace con Abraham para ir en busca de la esposa. Okay, lo quiero decir de esa manera a propósito para que ya ustedes comiencen a entender. Es decir, a nivel profético y simbólico, lo que estamos viendo aquí es, vamos a ver en este capítulo, es quién es quien va por la esposa después de que Yeshua asciende al Padre. No tanto que no en el tiempo de Yeshua, sino después, una vez que Yeshua asciende al Padre. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con el nombre de Eliezer, que significa Dios es mi consolador. Está relacionado con el tema de la consolación. Y Yeshua dijo a sus discípulos que convenía que Él se fuera para que enviara al Consolador. Eso representa que el mayordomo de Abraham y el Consolador tendrían una función, la función de dar a conocer al hijo la esposa. En este caso, recordemos que, vamos a verlo ahorita más adelante, Isaac acaba de perder a su madre. Sara acaba de morir. Vimos el capítulo pasado que Sara murió. Y es obvio que, la pérdida de una madre siempre deja dolor, una huella de dolor en los hijos. Y vamos a ver cómo al final del capítulo 24, finalmente Isaac como hijo fue consolado. Dice, por la pérdida de su madre, desde el versículo 67, dice, y la trajo Isaac a la tienda, o sea, a la esposa de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así es de que aquí vamos empezando a ver los papeles que juegan uno y otro. Isaac se queda con Abraham. Dice el verso 3, versículo 2. Dice, y dijo Abraham a su criado suyo, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Ahora bien, esto mucha gente de repente no lo puede entender. O sea, ¿de qué se trata esto? Cuando Abraham dice, pon tu mano debajo de mi muslo, esto tiene que ver con un acto simbólico muy importante, que representa un pacto que compromete la descendencia. Les voy a explicar por qué. Porque este pacto es representado a través de un toque de los genitales, entendiendo que los genitales son la fuente de vida, de la descendencia. Es un pacto solemne que si el juramento no se y significa que si el juramento no se cumpliera por parte, en este caso, de Eliezer, los hijos que le nacieran a Abraham vengarían la infidelidad del siervo. Este juramento también lo vemos más adelante con Israel, es decir, con Jacob. Vamos a acompáñenme rápido al capítulo 47 de Génesis. Y vamos a ver
Vamos a leer del 29, versículo 29 al 31. Y llegaron los días de Israel para morir. Cuando dice Israel se refiere a Jacob. Recordemos que a Jacob se le cambió el nombre. El ángel en Peniel le cambió el nombre por Israel. Ya iba a morir, ya era muy viejo. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Le pide lo mismo, pero en este caso está hablando con su hijo. Dice: pon tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Aquí, y luego dice: e Israel dijo: júramelo. Le insistió. Se dan cuenta, es un juramento, es un pacto que compromete. Y bueno, curiosamente, más adelante en este mismo pasaje vemos cómo es que Israel toma a los dos hijos de José, de este que se compromete en este pacto, y los hace como suyos, como sus hijos, y los bendice. Y es también, obviamente, habla de la descendencia, pero obviamente que vemos también que José cumplió este pacto. Así es de que es eso, lo que significa esto: pon tu mano debajo de mi muslo. Es una costumbre que en el aspecto cultural representaba todo esto. Versículo 3: y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. En la preocupación de Abraham, porque su hijo no se casara con una hija, con alguna mujer de los cananeos, que era el lugar de donde él se encontraba, es porque este lugar se encontraba poblado de personas descendientes de la simiente de los gigantes. Canaán, estamos hablando de Canaán, recuerden que estaba poblado por gigantes. De hecho, en el tiempo de Abraham había gigantes. Entonces, vamos a ver, y lo hemos visto, por ejemplo, desde el versículo 6 de Génesis, vimos cómo es que el Señor juzga la maldad del hombre, también juzga a aquellos ángeles que abandonaron su morada celestial para corromperse y mezclarse con mujeres, de donde nacen estos gigantes. En el versículo 7 de Génesis, el Señor juzga al mundo por toda esta maldad que se estaba dando. Era algo terrible, terrible, y a grado tal que Dios determina acabar con toda carne sobre la tierra. Pero no se extinguieron estos seres que eran híbridos, porque eran carne, pero también vivían con un aspecto espiritual, por ser descendientes de ángeles. Y por esa razón después vemos ya a los gigantes. Pues el caso más famoso es la lucha de David con Goliat, ¿no? Goliat, gigante, vemos que finalmente subsisten. ¿Por qué? Porque es el espíritu que subsiste. La carne murió, pero el espíritu subsiste. Y continuaron. Así es de que la preocupación de Abraham era esa. ¿Por qué? Porque ya cuando traen esta simiente de maldad, es obvio que tiene una influencia tanto genética como espiritual en la descendencia, en los hijos. Esa es la razón por la cual hoy en día muchas personas que ya están entendiendo el propósito de su vida, que se están injertando al Israel de Dios, que están siendo parte ya de la nación del pacto, muchos padres pues tenemos esa preocupación, ya que cuando nuestros hijos están ya sean hombres o mujeres, igual
que si son mujeres, si son hijas, pues que pongan sus ojos en hombres temerosos de Dios. Y si son hombres, varones, pues que pongan sus ojos en mujeres temerosas de Dios. No importa si son feos o feas, no importa atributos físicos, realmente eso ya lo vimos que eso realmente no es importante. Digo, también es importante hasta cierto grado, tampoco vas a despertar en las mañanas y te vas a espantar, no se trata de eso. Digo, para todo hay gustos, pero que no sea lo más importante, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la belleza física se acaba con el tiempo, pero lo que prevalece, y no solamente prevalece, sino que se incrementa con el tiempo, es la belleza de la persona en sí, lo que es en sí la persona. Así es de que la idea es que conforme pase el tiempo, ames más a tu esposo, ames más a tu esposa, que llegue el punto de tu vida que estés dispuesto a hacer todo por ella o por él. Y ese es el propósito del matrimonio. Entonces la preocupación de Abraham era esta. ¿Por qué? Porque, bueno, dice, él conocía a su parentela, de donde había venido, de donde estaba su hermano, y es ahí donde lo manda a su criado. Dice versículo 3, otra vez, dice, y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. O sea, Eliezer dijo, pues lo más fácil es que me lleve a Isaac. Y allá es más que busque él, ¿no? Dijo Abraham, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Ni siquiera quiso que su hijo regresara para allá. Y aquí le va a dar la explicación. El Señor Dios de los ejércitos que me tomó, de los cielos, perdón, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Aquí empezamos a ver la trayectoria de la profecía. Una vez más, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, o sea, Canaán. Él enviará su ángel delante de ti. Está hablando de que Dios enviaría su ángel delante de Eliezer. Y dice, y traerás de allá mujer para mi hijo. Los que nos han acompañado en los estudios previos desde Génesis capítulo 1, ya entendimos y ya vimos muchas pruebas en la misma Biblia, que cuando el Señor habla o se refiere a su ángel, o se escribe acerca del ángel de Dios, el ángel de Yud-Hei Vav-Hei, se trata de Yeshua, antes de hacerse hombre, antes de nacer de Miriam, siglos después. ¿Por qué? Porque Yeshua está con el Padre desde antes de la creación. Yeshua es el ángel de Yud-Hei Vav-Hei. Y la razón por la que iría delante de Israel es por la misma razón por la que este ángel, el ángel del Señor, iría delante de Israel siglos después para guiarlo en el desierto. Aquí una prueba, Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Le está hablando a Israel, al pueblo. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Está hablando de Canaán. ¿Ok? Pues estamos hablando ya que esto se daría, esta promesa, siglos después. Versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir, dice Abraham, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti,
serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo de su muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. ¿Ok? O sea, eso es lo que significa poner la mano de esta forma hacia abajo, de esta manera. Es algo muy solemne, muy respetuoso, que se acostumbraba en aquella época. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. 10 camellos de los camellos de su señor, de Abraham. Y se fue, tomando toda clase de regalos. Y aquí tenemos otra pista. Si estamos hablando del espíritu del Consolador que prometió Yeshua una vez que él ascendió, estos regalos, ¿cuáles serían hoy en día? Estos regalos que está preparando Eliezer para llevarle a la novia, ¿cuáles serían estos regalos? Pues el entendimiento, ¿no? La revelación, las joyas de la Torah, pero reveladas, ¿no? Las joyas de la Torah, los mandamientos. Los dones también dicen Corintios, ¿no? Que son los dones. Ok, muy bien, así es. Los dones, como dices, del Espíritu Santo, pero para que tú puedas discernir o desarrollar los dones conforme al propósito que tiene la esposa, tienes que entender la ley. Entonces, esto también la ley es parte de estos regalos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Nacor fue el hermano de Abraham. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Fíjense bien, vamos a leer todos estos versículos y vamos a detenernos al punto para empezar a entender por qué razón los hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad. Es una forma de descanso, pero la idea es que iban a tomar agua. ¿Ok? Versículo 12, y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham. Empezó a orar Eliezer. Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Está orando Isaac y está pidiendo una prueba, una señal. Más bien, él está dando una señal y el Señor va a tener la misericordia y la bondad de cumplirle tal cual, al pie de la letra, como lo pidió. Verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Ribca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor. Entonces, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, de la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Eliezer acababa de viajar más de 700 kilómetros. Por supuesto que podía tomar agua para sí. Sin embargo, el pedirle agua a Rebeca significó una prueba, la prueba que estaba pidiendo para Rebeca,
que en un momento dado nos puede, y también es una prueba para Rebeca. O sea, ¿por qué? Porque va a ver en un momento en el que, ¿a quién representa Rebeca hoy en día? A la esposa del Cordero, a la iglesia, al pueblo de Dios. De manera que si tú te identificas con Rebeca, entonces aquí se está representando una prueba. Hoy en día, para cualquiera. ¿Cuál es esa prueba? ¿En qué consiste la prueba? Si estás dispuesto a ayudar, si estás dispuesto a tener misericordia. Este hombre ya era un anciano, aunque fuerte, pero anciano, pues viajó más de 700 kilómetros. Pero la amabilidad, el servicio. Entonces, vemos aquí lo importante que es esto. En ese sentido, el Consolador, Eliezer, prueba a la iglesia. Hoy en día, el espíritu de consolación también tiene la labor de, en un momento dado, probar quiénes son los hijos, quién es la esposa. Y es el Señor quien determina quiénes son. Así es de que dice versículo 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos los camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, pues por el servicio, claro, no era... Imagínate, y además sobre todo que estaba sorprendido de la respuesta de Dios. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Aquí vamos a empezar a ver el número 10, muy importante. Eran 10 camellos. Y los brazaletes de oro pesaban 10 ciclos. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Aquí está la respuesta. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Tal cual lo guió. Es decir, no se perdió, no perdió mucho tiempo, fue directamente en el propósito encomendado a la primera. En el acontecimiento de la búsqueda de la esposa de Isaac, de acuerdo a la profecía y a los simbolismos hebreos, los protagonistas son representados de la siguiente forma. Abraham representa simbólicamente al padre, ¿sí? E Isaac, su hijo, está representando a Yeshua. Recordemos que vimos también el capítulo donde Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac. Y también estudiamos cómo fue que Yeshua es quien interviene y sustituye el sacrificio. En ese momento con un cordero, un animalito, como una representación profética y simbólica acerca del tiempo en que Yeshua vendría al mundo para ser sacrificado también. Eliezer, como su nombre lo indica, representa entonces al Consolador, como lo hemos estado viendo. Los 10 camellos en su totalidad, estos 10 camellos en su totalidad representan
la totalidad de Israel, de la dispersión de Israel, sobre todo. De manera muy importante, el Israel de Dios, el Israel que está buscando hoy Dios. Hoy en día, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero esos adoradores, esa característica no tiene etiqueta en persona alguna, de determinada religión, de determinado sistema religioso, grupo, como se llame. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hablamos de la totalidad, porque el número 10 significa eso, representa totalidad, el 10. Representa lo exacto, como el número del total. Así es de que no podríamos hablar que solamente habla de las 10 tribus de Israel. Te voy a explicar por qué. Hubo mucho pueblo judío que a través de las diversas conquistas y cautiverios fueron dispersados y mucho pueblo ya no regresó. Entonces, no solamente no regresó, sino que muchos de ellos perdieron su identidad también. Hoy, a través de la historia nos hemos dado cuenta que a América llegó mucho pueblo judío, que muchos pudieron conservar su identidad, pero muchos no, muchos la perdieron. Así es de que decir que solamente por la casa de Israel representan esta totalidad de la dispersión, nos quedaremos un poquito cortos quizás, porque estaríamos dejando fuera aquella simiente de Judá, aquellos descendientes de Judá, que están en la dispersión y que no tienen identidad, que de la misma manera que perdieron la identidad las tribus del norte, también estos. Hay un grupo, hay un sector del pueblo judío que está totalmente identificado, que está no solamente en Israel, sino que también en la diáspora, pero ellos conservan su identidad. Ellos no perdieron su identidad. Y aquí yo estoy refiriéndome a todo aquel pueblo judío que perdió su identidad. Es más, en Israel mismo, hoy en día, mucha gente no cree, no son observantes. Los observantes, los religiosos son muy pocos, es un porcentaje muy, muy reducido de toda la población. La pregunta es, ¿no crees que toda esta gente que está ahí mismo en Israel incluso, por supuesto que saben que son judíos, son descendientes judíos, pero hablando de su identidad en relación a la nación del pacto, la perdieron? Entonces, les invito para que ustedes se amplíen un poquito más ese aspecto y lo consideren. Porque normalmente siempre se piensa acerca de la casa de Israel y ya, pero realmente no es así. No es así. La historia y todos los eventos históricos que nosotros podemos ver nos dan los indicios de que no solamente perdió la identidad, aunque las circunstancias fueron diferentes y muy específicas para la casa de Israel, las 10 tribus del norte, ¿sí? Pero de manera general, tanto de la casa de Judá como de las 10 tribus perdieron su identidad. Mucha gente. Rebeca, en su característica, representa a la iglesia, el pueblo de Dios, que al compadecerse de los sedientos de la palabra de Dios, saca aguas del pozo. ¿Qué significan las aguas? La palabra de Dios. Simbólicamente, recordemos que las aguas representan la palabra de Dios para saciar de sed, ¿sí?, a las naciones. Exactamente, a toda esta totalidad de aquellas personas que están buscando esta agua. El agua que beben los camellos es la palabra de Dios que les alimenta. Es el agua que a ti y a mí nos alimenta.
Ahora bien, el trayecto hasta Mesopotamia, este camino representa la búsqueda de Israel, de Dios, de la iglesia. O sea, es decir, la iglesia, que es el Israel de Dios. En búsqueda, eso es lo que representan todos estos. Aquí, entonces ya vemos lo que representa Abraham, lo que representa Eliezer, los 10 camellos, lo que representa Rebeca, lo que representa el agua y este trayecto, que también es muy importante. Entonces, el Israel de Dios son aquellos que, como Rebeca, extraen aguas de la fuente de la vida, no solo para satisfacer su necesidad de agua, tu necesidad de conocer la Biblia, sino para dar a otros de esas aguas una vez que ya estás entendiendo. No te puedes quedar con el mensaje. Lo que se traduce en términos prácticos, llevar el evangelio de Yeshua a los sedientos. Ahora bien, ¿por qué hablamos de estos que se están identificando y no de todo el mundo en general? Porque Dios es quien hace esa diferencia, esa separación. Yeshua mismo, cuando orando al Padre, le dijo: no oro por todo el mundo, no oro por todos, sino por los que tú me diste. Es decir, hay una totalidad. Hay un aspecto muy importante que nosotros debemos de considerar, y es precisamente eso. Si tú aún no te adhieres a la nación del pacto, considéralo. ¿Por qué? Porque mientras permanezcas ajeno a los pactos, a la ley, a todas sus promesas, también permaneces como extranjero. En automático estás eres un gentil aún todavía. Conservas tu condición de gentil. Y en ese sentido, te está faltando lo más importante: hacer alianza con el Padre. Apocalipsis 19, vamos a leer para ilustrar bíblicamente esto que les estoy comentando acerca de quién es la esposa y aquellos que reciben estos dones espirituales. Vamos a leer del 5 al 8, versículos 5 al 8. Y salió del trono una voz que decía: alabad a vuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Con qué crees que se ha preparado? Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí está esto con lo que se está preparando Ribka, la iglesia, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones justas de los santos? Los mandamientos, la Torá, la ley de Moisés. Así es de que ese es el requisito. En ese sentido, la esposa del Cordero no será conformada por gentiles, sino que será alguien que sea parte del pueblo, de todos aquellos injertados al buen olivo y que abracen el pacto. Bien, voy a
compartirles una imagen para que ustedes vean el trayecto aproximadamente que hizo Eliezer. Como se dan cuenta, aquí podemos ver cómo es que se encuentra en un periodo el imperio de Asiria y también en otro periodo distinto Babilonia. Este trayecto que hizo hacia el norte, Eliezer, consta de 720 kilómetros aproximadamente. Esto es Mesopotamia, todo esto es Mesopotamia. Entonces, el trayecto es muy grande, ¿ok? Ahora bien, el simbolismo en el pasaje que se describe que Eliezer hizo arrodillar a los 10 camellos justo al pozo de agua, o junto al pozo de agua, a la hora del que salen las doncellas por agua, es muy significativo, es muy, muy importante. Como les comentaba, el número 10 significa la perfección del hombre. Tiene que ver con lo perfecto, lo que es exacto, lo que es el cumplimiento total del hombre, o sí, por decirlo de una manera. Eliezer tomó 10 camellos rumbo a Mesopotamia para hacer un recorrido aproximadamente de 720 kilómetros de distancia hasta la tierra en donde moraba el hermano de Abraham, a fin de conseguir esposa para Isaac. Después de llegar allá, Rebeca sacó agua para todos sus camellos, lo que simbólicamente, como les comentaba, representa la perfección, la totalidad de la dispersión de Israel. Y bueno, estamos hablando entonces de las 12 tribus de Israel, ¿ok? Decir que de las 10 tribus perdidas de Israel están representadas por estos 10 camellos sería un poco incoherente, o considerando el significado del número 10. No checa, no coincide. ¿Por qué? Si tú consideras que hoy el pueblo de Judá está como que garantizado que ya es parte te estás equivocando. Y lo dijeron, y lo anunciaron los profetas, y lo mismo dijo Yeshua. Muchos vendrán del norte, del sur, del oriente, etcétera, y se sentarán con Abraham, mas los hijos del reino serán echados fuera. Estaba hablando con estos líderes judíos, con estas personas que estaban ya teniendo como una garantía el ser judíos, el ser descendientes de Abraham. Esto que dijo Yeshua fue a propósito para decirles: velen por su santidad, velen y ocúpense en formar parte de la iglesia. Así es de que por esa razón, enfocarnos única y exclusivamente y decir en las 10 tribus de Israel, en el aspecto de la esposa, cuando hablamos de la esposa, es inexacto. Hay mucho pueblo judío que está no solamente en la dispersión, sino que perdió su identidad. Ese es el punto, que perdió su identidad. La identidad que hoy tiene que tener la esposa no tiene que ver con una religión, no tiene que ver con la religión judía, tampoco tiene que ver con la religión cristiana de cualquier denominación, no tiene etiqueta. ¿Por qué? Porque si tú consideras que esa es la forma en cómo tienes que vivir tu fe, lo único que estás haciendo es que te estás identificando con un sistema religioso establecido a través de los dogmas, leyes establecidas por los hombres, pero no bajo la expectativa de Dios, que es la Biblia. Entonces, en ese sentido,
tendríamos que ampliar nuestro enfoque. ¿En qué sentido? En que no solamente se trata de enfocar a la iglesia con los dispersos o los que perdieron su identidad por parte de las 10 tribus de Israel del norte, sino de todo el pueblo en sí, todo aquel pueblo que fue disperso y que en un momento dado perdió su identidad. Y como vimos, bueno, el siervo le dio 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. La madre del hermano de Rebeca quería que ella también se quedase con ellos por lo menos 10 días. Vamos a ver más adelante que querían que se quedara Rebeca 10 días con ellos antes de partir con Isaac. Es decir, que es mucho más que las 10 tribus de Israel. Es la totalidad de las 12 tribus de Israel. Y aquí hay una prueba. Vamos otra vez a Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis 21, por favor. Vamos a leer del 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá. Está hablando Juan, el apóstol Juan, en la revelación del Apocalipsis. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como de cristal. Tenía un muro grande y muy alto, con 12 puertas. Y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así es de que la Nueva Jerusalén va a estar conformada por las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel, a estas 12, de manera general, hoy en día no están identificadas. O sea, tú eres ya parte del pueblo de Dios, ya estás injertado, estás viviendo bajo el gobierno de la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Cambió tu vida. Tu vida fue transformada por el Espíritu de Dios y estás bajo esta perspectiva. Sí, pero lo que tú no sabes es de quién desciendes. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque ya no importa. Ya no importa si eres descendiente de las tribus de Israel o de qué tribu, ¿sí?, específica. Y tampoco importa si desciendes de la tribu de Judá, de Judá. Porque Pablo lo dijo, ya no hay judío ni griego. Es decir, ya no hay judío que esté identificado, que se sienta identificado, y tampoco hay extranjero. ¿En qué sentido lo dijo? Precisamente este es el propósito. El propósito del Espíritu de Dios es que está en búsqueda de la esposa. Y esa esposa puede estar en gente de la Iglesia Católica, en gente de la Iglesia Cristiana, en gente de la religión judía, en gente que no tenga ninguna religión, pero que estén dispuestos a tomar el pacto. Eso sí, es que ese es el error de la religión. El error de la religión es que se adjudican ya la promesa, pero se están olvidando de toda la característica de la esposa. Se están olvidando
que esta esposa tuvo que haber aceptado estos dones, estos regalos por parte del Espíritu de Dios. Y uno de los dones más importantes, estos regalos, uno de los más importantes que recibió Rebeca, que representa a la iglesia, es precisamente la ley de Moisés. Y es precisamente por lástima lo que en las religiones dicen no a la ley. Y grave error, y es un error ciego. Les voy a decir por qué. Porque la ley de Moisés contiene leyes civiles, leyes penales, leyes morales. Entonces, ¿por qué no? Si tú vives bajo el gobierno de tu país y cumples las leyes, sabes que robar es malo porque te meten a la cárcel, sabes que tomarlo, que hacerle un daño a otra persona, aunque sea no intencional, pues tienes que reparar el daño. Pues es lo mismo, cosas como esas que te dice la ley de Moisés y las que tienes que cumplir. Solo que la ley de Moisés no se pervierte como las leyes de los gobiernos. Aprendes a vivir de una forma diferente. Así es de que ese es el propósito de la iglesia. La verdadera iglesia de Dios, la que está buscando Eliezer, la que está buscando el Consolador. En ese sentido, la conexión entre la totalidad de la dispersión de Israel con la tierra en donde tenía que buscar a la esposa, ¿sí?, de Isaac. El credo de Abraham es formidable esta conexión, ya que tanto las 10 tribus del norte de Israel en el año 722 antes de Yeshua, como el pueblo judío en el año 586 antes de Yeshua, ambos pueblos fueron llevados, ¿a dónde crees? A Mesopotamia, en el cautiverio, uno y otro. En el año 722 antes de Cristo, los asirios, bajo el mando de Sargón II, sucesor de Salmanasar V, conquistó el reino de Israel, las 10 tribus del norte, y muchos israelitas fueron deportados a Mesopotamia. Por otro lado, en el año 586 a.C., el pueblo judío fue conquistado por Nabucodonosor II y era el rey de Babilonia, y se llevaron cautivo a gran parte del pueblo judío de Babilonia, a Mesopotamia. Este pueblo judío, aunque cuando la casa del norte no volvió, ahí es donde opera ya una diferencia, por causa de la rebeldía que tuvo todas las tribus del norte, del reino del norte. Dios le dio carta de divorcio y ya no les permitió regresar a la tierra. Ahí ya opera una diferencia. Sí, pero por parte de la Casa del Sur, aunque muchos judíos fueron liberados con Ciro, el persa, recordemos que Ciro el persa conquistó Babilonia. Isaías, a partir del capítulo 45, comienza a hablar de este conquistador. ¿Qué es lo que hace Ciro? Que libera al pueblo y les permite regresar a Jerusalén. El problema es que mucho pueblo judío ya no regresó, se quedó. ¿Tú por qué crees? Pues tenían negocios ahí, ya tenían una vida. A lo mejor se habían casado con mujeres extranjeras. Simplemente ya no quisieron regresar. Entonces, eso fue de alguna manera, lo que no quiso Abraham que sucediera con su hijo, sucedió con mucho pueblo judío. Se mezclaron, perdieron su identidad. Entonces, bueno, por esa razón. Ahora bien, les voy a poner otra imagen. Y me dicen si me confirman si la ven. Aquí tenemos a un camello que está ahora sí que de rodillas o echado, está descansando.
Pero realmente un camello que está en esta posición, pues no es para tomar agua. ¿Ok? Ahora bien, ahora les voy a mostrar un camello o camellos, varios camellos, que están tomando agua, pero que para eso no tienen que arrodillarse como los arrodilló ¿sí lo están viendo? No. Los camellos que están tomando agua. ¿No se alcanza a ver? No se ve, dicen. No se ve. Oh, qué lástima. No se ve. A ver, me dicen si ya se ve ahí. ¿No? Se ve el nombre de Suzuki. Bueno. Bueno. Ya se ven. ¿Ya? ¿Ya se vio? Ya. Bueno, el asunto es que es muy significativo el hecho de que los camellos hayan estado arrodillados. Esta plenitud de los dispersos que están representados por estos camellos están siendo saciados por del agua, por la Torah. Y en ese sentido, el hecho de que Eliezer haya hecho arrodillar a los camellos para beber agua simboliza a esta totalidad perfecta de dispersos en el mundo que asumen la actitud correcta para poder beber de las aguas de la Torah. Eso fue precisamente lo que Jesucristo le reclamó al pueblo judío, la actitud de soberbia, la actitud de sentirse más que cualquier otro. En el Evangelio que estamos estudiando de Lucas en las tardes, hemos estado viendo varios pasajes en donde Yeshua hace este fuerte reclamo acerca de la actitud equivocada que asumió el pueblo judío. Nadie puede negar que el pueblo judío ame al Señor, de ninguna manera. Yo creo que si hay alguien que da ejemplo del amor a Dios, son precisamente el pueblo judío. Ese no es el problema. El problema es la actitud, porque ese amor sería perfecto con una actitud distinta. Pero en el momento en que, por ejemplo, vimos la actitud, hay un pasaje en el Evangelio, en los Evangelios, en donde un fariseo está orando al lado de un pecador. La actitud de uno y de otro son totalmente diferentes. El fariseo orando, diciendo: Señor, te doy gracias porque me has hecho justo, yo cumplo la ley, yo doy mis diezmos, o sea, una serie de cosas. Dice: estoy perfecto, estoy bien, te doy gracias, Señor, por eso, porque estoy muy bien. Mientras que el otro, el publicano, pecador, estaba de rodillas y ni siquiera podía mirar al cielo. Y por el contrario, estaba clamando que Dios le fuera propicio. Esto es muy significativo. O sea, esto es algo que Yeshua explica para exponer la actitud equivocada, por un lado, y lo que es la actitud correcta, por otro lado. Así es que ustedes vayan viendo, ustedes mismos, por ustedes mismos vayan identificando
las características de la iglesia, de la esposa. ¿Ok? Así es de que, pues bueno, Juan 14, 15 al 18, dijo Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Se dieron cuenta? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Cuando se refiere a el mundo, se está refiriendo, está haciendo esta separación de la que yo les hablaba. Jesucristo mismo está haciendo esta diferencia de personas. ¿A quién les está hablando? A los suyos. Una vez más, desde el principio, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Recordemos que Isaac se quedó huérfano de su mamá, pero en su lugar vino la esposa y fue consolado. Así es de que, bueno, hay muchísima simbología en estos pasajes. Versículo 28. Ok. Una vez más, el versículo 27. Y dijo: bendito el Señor Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber a casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? ¿Por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían, y le pusieron delante que comer. Mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él lo dijo. Y él le dijo: habla. Es bien importante la actitud de Eliezer. En el contexto de un siervo fiel, Eliezer era un siervo fiel a Abraham. Entonces, en el contexto de un siervo fiel, hablando del criado de Abraham, representa simbólicamente aquel que hace lo que su amo le ordena, es decir, dar el mensaje, lo que hoy se puede traducir como dar el evangelio, el mensaje de la salvación. El que haya dicho que no comería hasta que haya dicho su mensaje es importante, porque de ella aprendemos que el siervo, aquel que está llamado para transmitir el mensaje del evangelio, no puede detenerse en la atención a él, aunque la gente lo quiera atender. Vemos en el pasaje que querían servirle, querían atender, pues venía, imagínense, del desierto, viajando por el desierto, etcétera. Pero dijo: no comeré hasta que no dé mi mensaje. Entonces, el principio que aprendemos aquí es que el mensaje del evangelio tiene una importancia muy superior a cualquier necesidad del siervo. No importa qué necesidad tenga el siervo. Eso no importa. Lo que importa es el mensaje del evangelio hoy en día.
lo que significa o lo que significaría un grave error hacerlo al revés. Es decir, ya sea que el siervo, y no se habla de las personas que quieren servir o atender al siervo. O sea, no ese es el problema, porque la gente, siempre va a haber gente agradecida, siempre va a haber gente con corazones agradecidos, que de alguna manera quieren expresar su gratitud al siervo, a quien de un momento dado les transmita o les comparta la Biblia, la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso está bien. Dios permite que en el corazón de la gente haya gratitud. El punto aquí, el principio que nosotros debemos aprender tiene que ver con el siervo. Es aquel que tiene un llamado para servir. No eres tú el que importa. Lo que importa es el mensaje que vas a dar. No importa tus necesidades propias, personales, o tus anhelos, aunque los quieras conectar con el Evangelio. Si no tienen que ver exclusivamente con el mensaje de la salvación, con el mensaje de las buenas nuevas, que es a eso a lo que fuimos llamados y mandamientos recibimos de Jesucristo. Vayan y enseñen esas cosas. Entonces estamos desviando el propósito. Y también, por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado de estar recibiendo toda la atención o de recibir la gloria, etcétera, la honra. No, de ninguna manera. La gente tiene todo el derecho y está en la libertad, las personas, de darte gracias, de expresarte con palabras, su gratitud como quiera que sea, pero tú tienes toda la obligación, la responsabilidad de desviar toda esa honra a Él, al único que la merece. ¿Por qué? Porque tú eres un esclavo, tú no eres el que hace la obra, tú simplemente estás cumpliendo un mandamiento. Eres un portador de un mensaje divino, muy importante. Así es de que Eliezer nos da ejemplo en esta expresión que hizo, muy importante. Versículo 34 dice: entonces dijo: yo soy el criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Abraham era millonario. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Si Labán se sorprendió, el hermano de Rivka se sorprendió por los brazaletes de oro que recibió Rebeca, pues imagínense. Cuando dijo esto Eliezer, pues con mucha más razón, ¿no? Hay una analogía que vemos aquí, que es justo con lo que sucedió entre Dios, el Padre, y el Hijo, Jesucristo. El Padre Eterno le dio al Hijo, a Yeshua, todo el poder y toda la potestad para su reino. Isaías 9, del 6 al 7. La profecía del nacimiento de Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es una referencia profética al nacimiento de Jesucristo. Por lo que la analogía profética de la expresión de Eleazar, cuando dijo: y bendije al Señor Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor,
para su hijo, la vemos con lo que dijo Yeshua a sus discípulos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pues esto significa que está hablando del mismo Espíritu que guió a Eliezer para encontrar a la esposa del hijo. Versículo 37. Y mi amo me hizo jurar, ¿okay?, diciendo: no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Comienza a platicarles toda la historia, con detalle. No se perdió ningún detalle el contarles a ellos. Entonces él me respondió: el Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mí, hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Está detallando el mensaje, esto que tenía que decir. Es justo lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no tenemos por qué desviar el mensaje del evangelio en otras cosas que no tienen nada que ver. No tienes por qué, en el momento que te dispones a hablar con las personas que están dispuestas a escuchar algo de la palabra de Dios, no tienes por qué hablarles de tu vida personal. Eso es un grave error, gravísimo error y una falta de respeto, sobre todo en el tiempo del día de reposo, en donde nuestras palabras, lo que hablemos, tiene que estar específicamente vinculado con la gloria, la honra al Señor. Entonces, eso es lo que vemos, cómo es que detalla tal cual, para que la familia de Rebeca, pues entendieran realmente de qué se trataba y cuál era el propósito en todo esto, y sobre todo que había un propósito divino en donde estaba interviniendo el Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba guiando a Eliezer. Esto por supuesto que les iba a dar una convicción, una satisfacción tremenda a la familia de Rebeca y a Rebeca misma. Versículo 41. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: el Señor Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. Entonces, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y bajó y dijo: bebe, y también a tus camellos daré a beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Imagínense. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán, Betuel, respondió y dijeron: del Señor ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Señor, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. ¿Recuerdan lo que leímos en Apocalipsis? Los vestidos de lino fino. Vestidos, y dio a Rebeca. Entonces dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, también a la familia. Muy espléndido Abraham.
Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí. No lo pensó, y la pregunta es si realmente no vemos claramente la obra de Dios, la obra sobrenatural aquí. Esa declaración sería una sombra profética. Esto que está sucediendo aquí, el Espíritu de Dios, o el Consolador, el Yeser, que está representando al Consolador, al Espíritu de consolación, le pregunta a la iglesia, te pregunta a ti, como nos preguntó a mí. Le está preguntando: ¿irás? ¿Ya estás dispuesta? Y ella declaró: sí. Literalmente dijo: sí, iré. Así es de que esta es una declaración de amor, por supuesto que sí, y es una sombra profética. Esta sombra profética se proyecta a Éxodo, capítulo 19, justo antes de que Israel recibiera la ley de Moisés en el Sinaí. Acompáñenme por favor a Éxodo 19. Voy a leer de los versículos 3 al 8. Recordemos que estamos previos al momento en que el Señor va a entregar la ley de Moisés. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, es decir, a las 12 tribus de Israel, y anunciarás a los hijos de Israel: ¿okay? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ya los había liberado del cautiverio de Egipto, ya estaban en el desierto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Hay una condición? Claro que hay una condición. Si estamos entendiendo que el Israel de Dios, donde quiera que se encuentre, está dispuesto a verdaderamente a ser el Israel de Dios, si tú te consideras parte de la esposa de la iglesia de Jesucristo, hay una condición que tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque esta condición está desde antes de que se hiciera el pacto de matrimonio allá en el Sinaí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Aquí está haciendo otra vez la diferencia el Señor, el Eterno. Está haciendo una gran diferencia entre el Israel de Dios y todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. ¿Qué fue lo que dijo Rebeca? Sí, iré. Después de que todo lo que me platicaste y todo lo que es Abraham y todo lo que es Isaac y el propósito divino que tiene Isaac, sí quiero, sí voy, iré contigo. De manera que esta es la misma propuesta de amor que hace Dios a su pueblo.
la misma propuesta que Dios te hace a ti. Y que tú tienes la libertad de mantenerte como parte de todos los pueblos o comenzar a ser parte de esta nación santa, como Él lo describe, como su especial tesoro. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor diga, haremos. Ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Así es de que vemos toda la simbología, totalmente, toda la simbología entre la iglesia, la congregación, que es el Israel de Dios, en relación a Isaac, y como parte muy importante, como que juega un papel súper importante, el espíritu de consolación. Dice versículo 59, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y su nodriza, y el criado de Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Aquí está el anhelo, en la bendición que le dan a Rebeca a sus propios familiares. Están hablando de la misma bendición que ya aportaba Abraham acerca de la descendencia, que serían incontables como la arena del mar. Millares de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Cuando le dicen hermana nuestra, sé madre de millares y millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos, se confirma que Rebeca está representando a los millares que conformarán a la esposa del Cordero. Esta profecía fue confirmada por Yeshua cuando le dijo a Pedro que sobre esa roca, que es Yeshua, edificaría su iglesia. Mateo capítulo 16. Que son aquellos millares que con que bendijeron a Rebeca. Tú y yo estamos siendo parte de estos millares de esta bendición que le dieron a Rebeca. Las piedras vivas que están conformando el tabernáculo caído de David. Ya no de mano de hombre, ya no un tabernáculo hecho por mano de hombre, sino de vidas transformadas que conforman a la esposa del Cordero, de acuerdo a la profecía de Amós 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Esta profecía es justo la bendición que le dan a Rebeca. Y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Bueno, los que ya han estudiado con nosotros ya identifican quién es Edom. Versículo 61, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos, y siguieron al hombre y al criado. Tomó Rebeca y se fue. Verso 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar. Lo que podría ser que entender eso como orar, estar orando. Dice que salió al campo. El campo simbólicamente en las escrituras representa el mundo. Recordemos la parábola del tesoro escondido, de la que habla Yeshua, Jesucristo, y habla de este tesoro que está en un campo, el cual encuentra un hombre, y una vez que lo encuentra, lo entierra y compra este campo. El campo representa el mundo, las naciones, lo que significa que Yeshua está entre las naciones, ya que Isaac representa a Jesucristo, a Yeshua, la sombra profética. Está entre las naciones del mundo, Yeshua, por lo que está
Él estando en el campo podría significar meditando, podría significar que está meditando, que está contemplando o intercediendo frente al Padre. ¿Por qué? Por la restauración de la totalidad de Israel, lo que les comentaba hace rato. No solamente por las 10 tribus del norte, no, sino por la totalidad de la dispersión de Israel, sin importar de qué casa vengan. ¿Por qué? Porque se habla de que en la restauración de todas las cosas será un solo pueblo y un solo Dios. Yeshua, que fue representado por Isaac, está esperando a la esposa hasta que el número de los redimidos sea perfecto. 10 sea perfecto, lo que representa el número de perfección de hombre. Versículo 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Y bueno, aquí hubo imagínense, ¿no? Después de que a Rebeca ya le habían hablado de Isaac, pues yo creo que ya venía súper preparada para encontrarse con su príncipe azul. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Pues bien, aquí termina el capítulo 24 de Génesis con esta hermosa historia, pero también importantísima profecía que nosotros debemos conocer. Si tú te consideras pueblo de Dios, parte del Israel que está buscando el Señor, considera la condición, las características que tiene la esposa, las características que debe tener la esposa. Así es de que no es que alguien te diga o que te asegure que eres parte de la esposa. Pues eso no tiene ningún valor. O que te diga que no eres parte de, mucho menos tiene valor eso. El espíritu de consolación es quien te va a redarguir a ti mismo acerca de hasta este momento que has llegado, quizás, o si en algún otro momento ya te habían dado este mensaje. La paciencia de Dios así es. Siempre va a haber alguien que llegue o que te haga escuchar este mensaje. El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje que llegó a la esposa, el mensaje que llegó a Rebeca, el mensaje que promete hacerte parte de la esposa, parte de esta bendición final para salvación y vida eterna, siendo parte de el Israel que está buscando al Señor, a los adoradores en espíritu y en verdad. De manera que seamos conscientes todos, para no excluir a nadie, de que estos dispersos, esta esposa que está buscando al Señor para su hijo, para Yeshua, para el Cordero, la esposa del Cordero, pues se puede encontrar en cualquier lugar. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Bueno, lo que tiene que suceder simple y sencillamente es salir de donde están. Lo que sucedió con Rebeca fue que tuvo que salir de donde estaba. No se quedó ahí. No fue Isaac, al contrario. Por esa razón Abraham le dijo: tienes que traerla. ¿Por qué? Porque Rebeca, que representa a la esposa, hoy la esposa, la que es la esposa, tiene que salir del sistema religioso en el que se encuentra para poder entonces recibir estos dones. Tú no vas a poder recibir estos regalos, estos dones, si decides quedarte. ¿Por qué? Porque Isaac simple y sencillamente, Eliezer no hubiera entregado estos regalos, estos dones. Se hubiera regresado, simple y sencillamente no hubiera
¿qué hubiera dicho? Pues no, aquí no está la esposa. La esposa tiene que hacer eso, tiene que salir de su parentela. Tú tienes que salir del sistema religioso en el que te encuentras, para que tengas toda la libertad de recibir entonces estos dones y te unas al esposo, al novio, al Cordero de Dios, a Jesucristo y a su ley, como lo leímos en Juan capítulo 14. Si me amáis, cumplan mis mandamientos. Y sus mandamientos es precisamente la ley de Moisés. Así es de que, pues aquí terminamos este estudio. Yo espero que haya sido de bendición para ustedes. Para mí fue de mucha bendición. Vamos a hacer una oración para concluir. Bendito Rey, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Gracias por este deleite que nos regalas cada Shabbat, cada día de reposo. Gracias, Señor, porque a partir de que tú nos visitaste con este mensaje de las buenas nuevas, nuestra vida cambió. Y nuestra vida cambió porque decidimos también aceptar tu propuesta, Señor. Gracias por esta manifestación de amor que se plasmó y que se proyectó en la cruz con el sacrificio de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no merecíamos esa sangre. Y sin embargo la recibimos con todo cariño, con todo amor, con todo nuestro amor, Señor, y con toda gratitud. Y en respuesta de gratitud solo queremos obedecerte y queremos cumplir el propósito de nuestra vida en este mundo, Señor, porque queremos ser parte de la esposa. Permite, Señor, que seamos prosperados en esto que es el anhelo de nuestro corazón, de todos nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fuertes en esta convicción y quita de nuestra mente y de nuestra vida todo impedimento para que podamos tomar esta decisión de forma libre y verdadera, Señor, sobre todo en fidelidad a esta decisión que tomemos. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Padre Santo. Amén.